Pues buenas tardes a todos, buenos días para algunos de ustedes. A nombre de Comexi y de su presidente Sergio Alcocer, les doy la bienvenida a este segundo evento sobre la relación entre México y Australia. El martes pasado, el embajador de Australia en México, el embajador Remo Moreta, quien nos acompaña el día de hoy, bienvenido embajador, y el presidente de Comexi dialogaron sobre el estado de la relación entre nuestros países. En esta sesión abordaremos a detalle los retos y las oportunidades de la relación y exploraremos su potencial. Y para iniciar, le doy de nuevo bienvenida, embajador, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí poder participar o asistir en este evento. Solamente para compartir algunas palabras, para introducir que tenemos la oportunidad de hablar sobre retos y oportunidades de relaciones bilaterales entre México y Australia. México para nosotros es un país muy importante económicamente, políticamente, estratégicamente, culturalmente. Cuando se trata del flujo de capital entrando a México en los últimos 5 años, Australia está en 8º puesto como inversionistas más grande en la economía de México. Tenemos una presencia de empresas y negocios en sectores tan importantes como energía, minería, manufactura, infraestructura, servicios profesionales. Entonces, económicamente es muy importante, el más grande país económicamente en Latinoamérica. Estamos trabajando aquí, mi equipo y yo, para profundizar nuestras relaciones bilaterales en todas las maneras posibles. Estoy muy contento que tenemos hoy en día una oportunidad de continuar esta conversación tan importante. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, embajador. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor de moderar este panel con 4 expertos de la relación bilateral entre México y Australia. Presento a Noel Campbell, que es codirector del Centro Australiano para Estudios de América Latina de la Universidad Nacional de Australia, a Guadalupe González, consultora, columnista y catedrática del ITESO, del INAP y de la Universidad Anáhuac, Bernard Uncles, embajador adjunto de la Embajada de Australia en México, y Tim Callahan, director en México de la empresa australiana Goodside y presidente del Australia, New Zealand and Mexico Business Council, la ANZMEX. Las semblanzas de los panelistas están en el chat de este webinar para que puedan consultarlos. Pues como menciona el embajador y como se mencionó el martes, a pesar de que nuestros países se encuentran físicamente alejados, la relación entre ambos es profunda y data de varios años. México y Australia iniciaron su relación diplomática en 1966 y en los últimos 20 años hemos visto una profundización de esta con el establecimiento de diálogos políticos constantes. Compartimos foros multilaterales como las Naciones Unidas, la OCDE, el G20, por mencionar algunos, donde dialogamos sobre temas como cambio climático, desarme, derechos humanos, liberalización comercial, combate a la delincuencia organizada transnacional, al terrorismo, hablamos sobre no proliferación, entre otros temas. De igual manera, coincidimos en iniciativas regionales como MICTA y APEC, y ambos países somos socios del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, el CPTPP, que entró en vigor en el 2018. Desde el punto de vista comercial, como mencionaba el embajador, pues México es el principal socio comercial de Australia en América Latina. México no solo representa más del 40% de todo el comercio australiano en esta región, sino que Australia importó más de México que de toda América Latina combinada. Al mismo tiempo, México representa 72% del comercio australiano con la Alianza del Pacífico y 2.4% del comercio con los países del CPTPP. La relación cultural entre nuestros países también es muy importante. En los últimos años, nuestras embajadas han organizado diversos eventos de promoción cultural, como la exposición Aztecas en los museos de Melbourne y en el Museo Australiano de Sydney, la exposición itinerante de Frida Kahlo y Diego Rivera en la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, y en los últimos años destacaría la exposición de arte aborigen Australia, el poder de la tierra, aquí en México, y la exposición Retratos del México Indígena, que estará abierta hasta septiembre de este año en la Universidad Nacional de Australia.
También me parece relevante que destaquemos que en Australia residen aproximadamente 7.400 mexicanos, de acuerdo con estimaciones de 2019 de la Oficina de Estadísticas de Australia, integrando diversas asociaciones en los diferentes estados de ese país. Igualmente, en 2020 había 2.450 estudiantes mexicanos en Australia. Y en ese mismo año, 3.000 mexicanos visitaron Australia y 9.200 australianos visitaron nuestro país. Bueno, pues como vemos, nuestra relación es profunda, con un gran potencial de crecimiento. Claro, como toda relación, enfrenta retos, pero también presentan muchas oportunidades. Y justamente me gustaría que abordáramos en primera instancia los retos de la relación. Y Noel, si te parece bien, empezaría contigo. Y te pregunto, desde una visión multilateral y considerando tu vasta experiencia en la relación de Australia con América Latina y en particular con nuestro país, ¿dónde encuentras esos retos? Muchas gracias, Vanessa, y muy buenas tardes a todos desde Sydney, Australia. Las relaciones bilaterales son, por supuesto, la base de la política exterior tanto para Australia como para México. Esto es evidente por el estado positivo de las relaciones entre nuestros dos países, al que mencionaste vos, Vanessa, y también embajador Moreta al principio. Por ejemplo, la red de acuerdos bilaterales, el crecimiento de comercio y la inversión, colaboración en investigación entre nuestras universidades y el aumento de los intercambios de estudiantes y en el turismo. Pero la política exterior es más que la suma de nuestras relaciones bilaterales. No vivimos en un mundo de solamente dos jugadores. Nuestro entorno interno está formado y impulsado por las acciones, necesidades y intereses de casi 200 estados. Ni Australia ni México somos superpoderes. Ninguno de nosotros puede intimidar ni comprar nuestro camino en el mundo. Entonces, un orden internacional basado en reglas es lo mejor para nosotros. Y un sistema multilateral eficaz es la forma más segura de llegar allí. Para la mayoría de nuestros ciudadanos, el multilateralismo significa la ONU, que, hay que decirlo, tiene un historial muy variado. Su postura política puede ser molesta. Su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre una acción decisiva puede ser frustrante. Pero a pesar de todos sus defectos, la ONU posee la legitimidad única de la membresía universal. En última instancia, el éxito de la ONU depende de lo que sus propios miembros estén de acuerdo en permitirle hacer. La verdad es que si hoy no tuviéramos la ONU, tendríamos que inventarla, con verrugas y todo. Pero hoy tenemos la sensación de que el multilateralismo está bajo una intensa presión. Considere el comercio. Las negociaciones sobre una agenda integral de desarrollo se han estancado debido a desacuerdos sobre los subsidios agrícolas y los derechos de propiedad intelectual. Considere la seguridad. Ha habido progreso, desde luego. La ONU desempeñó un papel importante en la prohibición de uso de armas químicas, la contención de la proliferación de armas nucleares y el logro de un acuerdo sobre un tratado de comercio de armas. Pero ¿por qué todavía tenemos un mundo en el que no hemos podido enfrentar el conflicto en Siria o más recientemente la invasión rusa de Ucrania? Considere las instituciones de la propia ONU. La reforma del Consejo de Seguridad en particular es tan urgente ahora como lo fue siempre y tan lejos como cualquiera de nosotros pueda imaginar. El creciente nacionalismo y la creciente fragmentación han disminuido la confianza en el sistema. También lo ha hecho el distanciamiento de Estados Unidos a las instituciones multilaterales y los continuos intentos de China y Rusia de remodelar las prioridades multilaterales
en línea con sus intereses autoritarios. Existe un escepticismo en la mente del público en ambos países de que las estructuras internacionales que hemos establecido puedan lograr los fines que se espera de ellos. Entonces, ¿cuáles son las presiones que enfrenta el sistema multilateral? Parte de eso es un juego de números. El número de participantes en el sistema internacional ha crecido dramáticamente, de 51 miembros de la ONU en 1945 a 193 miembros en la actualidad. Hasta cierto punto, el sistema internacional está mostrando también su edad, como uno. Muchas de las estructuras fueron diseñadas en el mundo de la postguerra y ya no vivimos en este mundo. Además, la velocidad sin precedentes del progreso tecnológico en nuestro tiempo significa que estamos constantemente poniéndonos al día en materia regulatoria y legal. Piense, por ejemplo, en la medida en que el mundo cibernético crea nuevos desafíos regulatorios. El número y la carga de trabajo de las instituciones multilaterales también ha cambiado drásticamente. En 1909 había 37 organizaciones internacionales. Hoy en día el número excede los 7,000. Pero quizás la tensión más básica en el multilateralismo es el desajuste entre el poder nacional por un lado y la democracia global por el otro. El multilateralismo se basa en la igualdad de los estados, pero el poder reside en una puñada de estados con el alcance estratégico y económico para dar forma a los acontecimientos. El problema es que las potencias emergentes ya no están necesariamente dispuestas a aceptar resultados que no perciben que tengan en cuenta sus intereses. Como resultado, la capacidad del sistema multilateral para generar resultados coordinados está en declive. No son solo las dinámicas de poder cambiantes que están obligando al sistema multilateral a luchar. La complejidad de los problemas que enfrentamos también es un factor importante. Se espera que los gobiernos gestionen no solo los problemas de seguridad tradicional, pero toda una gama de cuestiones económicas y transnacionales. No menos importante, el cambio climático, las pandemias, los desastres naturales, la migración y los refugiados, la seguridad alimentaria, la turbulencia financiera mundial y la ciberseguridad. Entonces, ¿qué deben hacer países como Australia y México frente a los desafíos del orden internacional y las instituciones del multilateralismo? ¿Qué oportunidades nos presenta esto? Bueno, esto es algo que intentaré abordar en la segunda ronda de preguntas. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Noel. Y me gustaría seguir contigo, Guadalupe, porque sé que has estudiado de manera puntual la relación en su ámbito regional. Y desde el ámbito regional, pues, ¿dónde encuentras tú estos retos y cómo podemos resolverlos? Qué gusto estar participando con ustedes en este espacio transpacífico que nos conecta. Eso me parece algo maravilloso, poder contar con esta gran posibilidad de conversar con ustedes con las actuales condiciones, que creo que añaden algunos temas que quiero mencionar. Yo quisiera mencionar cuestiones, diríamos, un poco más terrestres. Y en el sentido de tratar de comentar sobre la relación entre las regiones y nuestro país con Australia, sobre cómo muchas veces aprendemos sobre Australia, más allá del ámbito académico y de los votos en la ONU, que coincido con Noel Campbell, son importantísimos. Las coincidencias con Australia son altísimas en nuestras votaciones en prácticamente todos los temas de la agenda multilateral. Y quiero decir
Y quiero mencionar algunos ejemplos. Si hoy colocamos Australia y México en Twitter, lo que va a salir es el último partido de fútbol femenil, ¿verdad? O sea, nos conocemos de sociedad a sociedad y de pueblo a pueblo, más que como nos conocemos de gobierno a gobierno, creo yo, a pesar de que ha habido un esfuerzo sostenido, claro y formal durante más de 60 años, porque estamos hablando de los años 60. Yo lo constaté, me tocó llevar muchas veces los temas políticos y de seguridad en la Cancillería en algún momento y siempre había un diálogo permanente, o sea, semanal, si no, sobre los temas de paz y seguridad internacional. Pero entonces digo, bueno, ¿cómo nos conocemos? ¿No? Y yo creo que importa. Lonely Planet ha hecho una gran aportación para que México se conozca. El viajero australiano, el interés australiano de conocer a México, América Latina, las guías que provee, pues son una guía fundamental para el viajero que viene de Australia y de esa región, pero además proyecta nuestra región. Entonces, y proyecta su región, o sea, genera un tipo de conocimiento interesante. Entonces, estamos ante fenómenos también como aquel de los atlas, o sea, la naturaleza, el esfuerzo que hace Australia por conocer la región, el del Pacífico, la capacidad que tiene Australia de colaborar en situación de protección de emergencias. A veces, cuando hay una emergencia, un huracán, un tsunami, y uno ve la fuente de información, lo que ve es fuente de información regional provista por el gobierno de Australia y puesta al servicio de la comunidad internacional. Entonces, creo que es importante que trabajemos en dimensionar la importancia de todo esto. Cómo enfrentar el tema cultural. O sea, la primera vez que yo tuve alguna conversación sobre el tema de pueblos originarios en un espacio académico fue en los 90, cuando Australia cambió su marco normativo. Nos vemos todo el tiempo, pero a lo mejor no nos reconocemos al nivel que nos vemos. Y creo que nos vemos más que nos reconocemos. Esto yo creo que es un punto de partida importante. México recibe una gran cantidad de viajeros, de profesionistas, de visitas empresariales, de estudiantes, y igual siempre no ha faltado el flujo de mexicanos que se quieran ir a estudiar, a trabajar a Australia. Esto no es algo nuevo, esto viene sucediendo desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque las conexiones en el Pacífico han sido históricas y porque mucha de esa infraestructura de comunicación sigue ahí. Los barcos y ahora los puertos, especialmente Cancún, lo que tiene que ver la conexión con los puertos de América Latina, Perú, Panamá, por ejemplo, Bogotá, la misma Ciudad de México, pues son parte de todo este flujo. Entonces, creo que sí podemos decir que nos vemos como región. Igual a México le importa mucho lo que sucede en Oceanía. Sin embargo, a veces, y esto sería un área de oportunidad, porque la pregunta tiene que ver también cómo podemos resolverlos, creo que podemos trabajar más para no tratar de ver la relación solamente a través de la visión que pudiéramos decir de México, América del Norte. Creo que hay 2 o 3 retos muy importantes actualmente, aunque claro, vamos a platicar un poco más adelante, y es el tema de que compartimos un océano común, o sea, compartimos el Pacífico. El Pacífico es fuente de vida, de trabajo, fuente de comunicación, y eso para mí es muy importante porque nos lleva a tomar el tema de la agenda azul, la agenda del océano como una prioridad. Creo que esa es una área que tenemos que trabajar, porque todos los países tenemos ahí, digamos, deuda pendiente. La situación del Océano Pacífico, lo que pasa en el Océano Pacífico y especialmente por lo que se refiere a México, de México hasta el sur, hasta la Antártida, es un tema común, pero también lo que pasa en el resto del Océano Pacífico.
Y creo que esto es un área muy, muy importante. El otro tiene que ver con las desigualdades que existen en el Pacífico. Y me refiero no solo al tamaño, escala de países, sino también las desigualdades que existen más en América Latina, hay que decirlo, y cómo nosotros podemos aprender, reconocer las experiencias de Australia, de su región, en el sentido de futuro. Otro tema que me parece muy importante actualmente es el tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque con la pandemia salimos afectados todos, pero salió afectado el comercio, salió afectado el intercambio estudiantil, el intercambio académico, los servicios, el comercio y una serie de consecuencias que todavía no acabamos de ver. Creo que ese es otro tema muy importante y por supuesto lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero vistas desde la gobernanza. O sea, ¿cómo podemos crear un marco común de gobernanza entre los países y nuestras regiones de la cual nos podemos beneficiar? Bueno, en este momento estamos siendo beneficiados precisamente por un espacio digital, pero creo que esto va mucho más allá. Considero también que hay otras áreas en las que hemos construido, o sea, tanto como una posición regional como una posición interregional. Y esto tiene que ver con el marco global. Creo que el papel de MICTA y lo que se ha hecho por cada uno de los países, especialmente Australia en el último tiempo, aunque en este momento corresponde a Turquía la presidencia, es clave. Hemos visto cómo han ido avanzando en el terreno y en lo concreto cada vez más temas en la agenda que van más allá del diálogo con respecto al grupo de los 20. Lo acabamos de ver en Indonesia, ha habido una intensa relación, hay más comunicación y esto me parece muy importante porque de alguna manera cada uno de los países que lo conforman, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, pues son países que tienen importante presencia en cada una de sus regiones. Entonces, creo que esto es otro elemento importante. ¿Y qué decir de la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico es, que ahora preside México, considero una de las prioridades que deberíamos de abordar en la relación entre México y Australia, porque la alianza no es propiamente, vamos a decir, un foro político, aunque tiene su componente político. Tiene la gran ventaja de que aborda precisamente aquellos temas que no son de conflicto político. Entonces, creo que ese es un campo muy interesante en el que se ha venido dando avance. Y otro tema que me parece, para no alargarme mucho, es el tema de conectividad. En este momento, y cómo Australia y México dependen del paso de mercancías por ciertos lugares estratégicos a nivel global, como es el caso de el paso entre el Océano Pacífico y el Atlántico a través de Mesoamérica, de la cual México es parte, y como también Australia juega un papel estratégico en el acceso al Indo-Pacífico. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Guadalupe. Y voy a retomar de tu presentación esta frase que nos dices de nos conocemos más entre sociedades y de nuevo el retomo también el tema de la educación porque, y pasa contigo, Bernard, porque me recordó cosas que comentamos cuando estuvimos preparando este panel. Y tú mencionabas la importancia de estos vínculos persona a persona y de la educación internacional en la relación. ¿Puedes comentar los retos que ves en esta materia? Hola Sí, a todas, buenas tardes. Perdón. Go ahead, go ahead. No. Adelante, porfa. No, yo pensé que había dirigido la pregunta a mí, Bernardo, así que es yo. Retomé parte de lo que tú dijiste, Noel, pero si quieres comentar algo o vamos con Bernard y después tú quieres comentar algo sobre persona a persona. Adelante, Bernard. Ok, gracias. Entonces, muy buenas tardes a todos y algunos de ellos que están en Australia también. Buen día. Es un gran placer para estar aquí con ustedes. Guadalupe,
ha robado la mayoría de mis puntos sobre la educación y los vínculos entre los australianos y los mexicanos, pero puedo platicar un poquito más sobre algunos de los retos que en mi mente son las razones que en Australia y México somos no hay un muy bien conocido sobre nuestras relaciones. Y entonces pienso que uno de ellos es la distancia. Lamentablemente, la distancia, como acabo de experimentar con el vuelo desde México a Australia, es enorme. Y entonces pienso que es un reto para los mexicanos y también para los australianos también, para volar una distancia tan larga para conocer más otros países, especialmente México y Australia. Pero también es para quizás también la lengua. Las diferencias en nuestras lenguas también son un poquito problema también para nosotros, aunque en realidad hay muchos australianos que pueden hablar español porque somos muy multicultural y también hay muchos mexicanos que hablan inglés perfectamente y entonces pienso en mi mente es un reto que es solo en el mente, no existe en realidad. Hay muchas maneras en las que podemos cambiar pero pienso que es algo que es un reto que necesitamos sobrevenir. Y otro reto es, pienso que con la falta de conocimiento de nuestros países y también de los acuerdos que existen como la CPTPP, especialmente con los negocios, pienso que hay más oportunidades para nosotros para exportar más a los dos países. Entiendo que el embajador platicó sobre el hecho que Australia es un gran inversionista en México, pero lamentablemente al contrario no existe tanto. No hay mucha inversión de México en Australia y entonces quizás con más conocimiento de nuestros países y las oportunidades que existen a través de la CPTPP, quizás podríamos crecer el flujo de comercio también. Por ejemplo, pienso que Australia y México, los dos países tienen un muy buen vinos, pero y a través del CPTPP hay una reducción en los aranceles, en los tarifes en vinos, pero a pesar de este hecho, no hay un crecimiento en el flujo de vino en las dos direcciones. Otro reto que los dos países tenemos es con nuestras poblaciones indígenas. Pienso que hay también una oportunidad muy grande, muy fuerte que podríamos aprovechar para aprender más sobre no solo la situación de la población indígena en nuestros dos países, pero también para compartir nuestras experiencias para encontrar políticas mejores que podríamos hacer para mejorar las vidas y las oportunidades para nuestras comunidades indígenas. Y entonces, aunque hay retos que existen, pienso que hay muchas maneras en las que podemos cambiar la situación y conocer más los dos países mejor. Gracias. Muchas gracias, Bernard. Y Tim, ahora voy contigo.
yo sé que has vivido en México en distintos momentos y has experimentado el día a día de la relación de una importante empresa energética como BHP. Hoy lo haces con Woodside. ¿Y puedes compartirnos la experiencia de una empresa australiana en México, en particular en el sector energético? Claro, gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos y buenos días a ustedes están en Australia. Es un placer estar aquí con ustedes en el evento de hoy y tener la oportunidad de participar en este panel de COMEXI. Soy Timothy Callahan, representante de Woodside Energía en México. Primero que nada, quiero presentar la empresa Woodside. El pasado 1 de junio finalizamos la fusión entre BHP Petróleo y Woodside Petróleo para crear Woodside Energía, una compañía australiana con 3 ejes de negocio: petróleo, gas y nuevas energías. Woodside Energía se encuentra entre las 10 principales empresas independientes de energía en el mundo por producción. En este sentido, tenemos Trion, el proyecto Trion aquí en México, la primera sociedad o farm out de Pemex en aguas profundas. Fue descubierto por Pemex en 2012. Ahora Woodside es el operador con 60% y Pemex como non-operador con 40%. Hemos concluido la fase de evaluación del proyecto después de perforar 2 pozos y ahora estamos trabajando en el plan de desarrollo con Pemex sin problemas. Hay retos con el área regulatorio, pero nada no normal en varios países en el mundo. Obtuvimos la declaración de comercialidad en diciembre del nuevo pasado. En upstream se tiene que ir a donde están los recursos. Los recursos de aguas profundas en México están poco explorados. Las aguas profundas son costosas y con riesgo. Esta es una oportunidad para que empresas upstream de Australia como Woodside utilicen su experiencia en beneficio de México. En los farm-outs de Pemex, en aguas profundas, todo es ganar, ganar, ya que proporcionan a las empresas petroleras nacionales el capital, la transferencia de tecnología y el conocimiento técnico que tanto se necesita. Pemex conoce de proyectos en aguas someras y de proyectos terrestres, pero necesita diversificar su cartera para el futuro. Los proyectos de aguas profundas como Trion en sociedad con Pemex proporcionan capital, transferencia de tecnología, particularmente en aguas profundas, empleos e inversión social en las comunidades donde operamos. Es un tema de empresas australianas, riesgo compartido tanto en términos geológicos como financieros. Gracias. Muchas gracias, Tim. Y me gustaría que ahora nos moviéramos a la parte de las oportunidades y los espacios del crecimiento potencial que presenta la relación. Y voy a seguir el mismo orden con el que hablamos de retos. Así es que, Noel, ¿nos puedes comentar sobre las oportunidades, particularmente en los intercambios políticos? Muy bien, Vanessa. Voy a dividir mis comentarios en 2 porciones. Primero, quiero añadir algunos de los comentarios que ya han hecho nuestros colegas. En el ámbito de conexiones políticas, hay conexiones formales. Por ejemplo, con México tenemos un diálogo político cada año en el cual las 2 cancillerías discuten temas de interés mutuo. También, obviamente, hay oportunidades en los pasillos, digamos, de las conferencias internacionales, en lo cual delegados de los 2 países se consultan sobre propuestas
para hacer progreso en ese contexto multilateral de la conferencia. En tercer lugar, quería mencionar, y eso ya Guadalupe y Bernard también han tocado el tema de buenas prácticas de los dos países. Guadalupe creo que mencionó asuntos indígenas, por ejemplo. Nosotros tenemos mucho que aprender de México y, como ha dicho, México también podría ver algunas de las lecciones, incluso las experiencias negativas que ha tomado Australia con respecto a los pueblos originarios. Pero cuando hablo de buenas prácticas, también Australia ha tenido 28 años consecutivos de crecimiento económico. Y eso también muestra que algo que hicimos a lo mejor aplica a México. Por ejemplo, reformas del sistema tributario, por ejemplo, nuestro sistema de educación técnica, la reforma del sistema de seguridad social, la formación de una comisión de productividad. Así que también en compartir buenas prácticas por los dos lados es algo que vale la pena explorar un poco más. Volviendo al tema de temas indígenas, yo recuerdo muy bien en mi capacidad actual con el Centro de Estudios Latinoamericanos, tuvimos una serie de webinars sobre la experiencia en los dos países de proteger y promover idiomas indígenas. Y México está mucho más avanzado que Australia en ese contexto. También las medidas que ha tomado México en proteger su patrimonio nacional. Estoy pensando en los monumentos mayas y aztecas que tiene en México. Así que presenta oportunidades también, el de comparar experiencias de buena práctica en los dos países. Pero bueno, volviendo por la segunda parte del tema que empecé, que me pediste comentar sobre colaboración en temas multilaterales. Creo que es justo describir las políticas exteriores de los dos países como pragmáticas. Para empezar, por ejemplo, podemos ver lo que hemos hecho cuando hemos participado en respuestas exitosas de desafíos globales. Por ejemplo, la evolución rapidísima del G20 en una reunión de líderes a raíz de la crisis financiera mundial a su estatus ahora como la principal institución de la reforma económica mundial. Australia y México están en la posición privilegiada de estar en la mesa del G20. Es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Deberíamos seguir impulsando también con fuerza la reforma del sistema de las Naciones Unidas, aunque la realidad política, que es muy difícil prever una reforma seria a corto plazo, pero otras estructuras han surgido y están surgiendo para ayudarnos a enfrentar los desafíos económicos y de seguridad. Y también Guadalupe ha mencionado eso en su primera intervención, la OCDE, APEC, la Alianza del Pacífico y el acuerdo que vos mencionaste, Vanessa, el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica. Y los que son ejemplos de ello, y México y Australia son miembros de todos esos foros. Deberíamos trabajar aún más juntos en todos estos para llegar a soluciones. Es cierto que los grandes pactos del pasado, como la Ronda Comercial de Uruguay y el Protocolo de Kioto sobre cambio climático, pueden no ser un modelo que siempre podemos emular. Vale la pena considerar la respuesta de distanciamiento de la Organización Mundial de Comercio. Ha llevado la liberalización del comercio al ámbito de la reforma bilateral, regional y específica del sector. Quizás este enfoque podría ser un modelo para otros contextos donde el consenso multilateral es difícil de alcanzar. Todos estamos de acuerdo en que el cambio climático es un problema global, pero su solución puede no ser confiar en la esperanza de algún día habrá un gran pacto que incluya a todos los países. También deberíamos buscar, en mi opinión, alternativas que tengan más alcance para generar reducciones de emisiones reales.
Tal vez debería haber un mayor enfoque en las iniciativas prácticas de mitigación y los marcos legislativos y regulatorios en los países que son los que más contaminan. También debemos tener en cuenta que las medidas unilaterales a menudo pueden tener grandes consecuencias multilaterales. Por ejemplo, si Estados Unidos y China tomaran medidas unilaterales, sería para reducir significativamente las emisiones de carbono, cubrirían algo así como el 40% de las emisiones globales y tendría una poderosa influencia sobre lo que el resto del mundo estaría dispuesto a hacer. Mi punto, supongo, es esto: el multilateralismo no está muerto. Por lo tanto, debemos seguir aprovechando las oportunidades de ser elegidos para los órganos ejecutivos en las instituciones multilaterales. Y debemos seguir buscando el nombramiento de nuestros nacionales en puestos de influencia dentro de su jerarquía. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que la realidad que el sistema multilateral está bajo una inmensa presión y está cambiando su forma y su naturaleza. Al tratar de encontrar soluciones a nuestros problemas globales más apremiantes, países como Australia y México deben, por lo tanto, mantener la mente abierta y estar preparados para considerar alternativas. Las soluciones que encontramos pueden o no ser siempre multilaterales. Así que, en resumen, nuestros dos países deben equilibrar nuestro deseo de universalidad y común acuerdo con nuestros intereses en progreso en compañía de aquellas naciones que comparten nuestras opiniones y están dispuestos de actuar. Thanks. Muchas gracias, Noel. Y voy contigo, Guadalupe, y regreso al tema del ámbito regional. Y justo en este ámbito, ¿dónde consideras que están esos espacios de crecimiento y profundización de la relación? Y además del ámbito regional y de lo que ya nos ha explicado Noel en el multilateral, ¿tú encuentras otros espacios? ¿Ves otros espacios? Definitivamente. Incluso veo que en algunos casos no tienen que ver tanto las posibilidades de trabajo conjunto con el sistema en sí de Naciones Unidas, donde ya está todo estructurado, sino que incluso podemos decir que casi, si no habiendo frontera de un país en medio, podríamos decir que hay una región geográfica entre Australia y México y su región. Podríamos tomar el mapa y decir, somos parte de una misma subregión en el Pacífico, ¿no? Porque esta cuestión regional luego es difícil, ¿no? Especialmente en el Pacífico, ¿no? Pero bueno, sí, yo veo varios temas. Yo creo, por ejemplo, tenemos dudas en América Latina, en México. ¿Cuál es el impacto del Brexit? O sea, ¿qué potencial tenemos con Canadá y con los otros países del Commonwealth, ¿no? En América Latina y específicamente México después del Brexit, y observando cómo se está dando la posición de Australia? Entiendo que hay un cambio de gobierno, seguramente habrá ajustes, pero en fin, hay una política nacional clara de Australia con respecto a un acercamiento hacia varios países del continente. Canadá nos queda claro que es una prioridad número uno. Pero ¿cómo quedamos nosotros? O sea, ¿qué tanto se ve el resto de América Latina, México en eso? Es una pregunta. La otra, yo creo que podemos crear o seguir creando una comunidad regional de conocimiento, bajo la hipótesis de que tenemos este antecedente ya cultural tan fuerte, que es más de 7,000 mexicanos allá y miles de australianos que han viajado a México en la historia de los últimos 50 años. Entonces, y viene una oportunidad que es Mondiacult, la Cumbre Mundial de la Cultura, que va a ser en septiembre en México, que es una gran cumbre porque la primera fue en México hace 30 años, donde se va a discutir nada menos que patrimonio cultural, lenguas y todo lo que tiene que ver con cultura y conocimiento. Entonces, creo que ahí tenemos un área común, pero creo que nos falta desarrollar el conocimiento sobre lo que es patrimonio cultural común.
hay huella prehistórica, hay huella precolonial, hay lazos claros de la vinculación marítima, del comercio, de los intercambios, y durante más de 2 siglos. Entonces creo que una tarea pendiente es hacer ese recuento. Porque ese recuento no es nada más un tema anecdótico, quizá puede ser para algunos anecdótico, pero no lo es, porque es la base del desarrollo de la infraestructura de la relación en la región. En todos los puertos de América Latina, y seguramente, y estoy segura de lo que conozco por historias de familias que tienen historia con Australia, que hay huella mexicana histórica en Australia, y lo mismo de este lado. Digo, hemos tenido profesores australianos que han sido muy destacados, incluso ahora son rectores, han sido rectores de universidades australianas o inglesas. O sea, hay ahí un área importante. El otro tema que me parece fundamental entrar a discutir es qué podemos hacer en el marco de la Organización Mundial de Comercio y de UNCTAD con relación a la cadena de suministros y a la actual crisis con relación a alimentación, que es un tema central, porque mucha de la discusión está a nivel global centrada en otras regiones del mundo, pero el Pacífico tiene su propia tarea pendiente en materia de alimentación. Y ahí tiene que ver también con el tema de pesca y explotación marítima con buenas prácticas. Creo que ese es un área interesante. El otro tema es el de la gobernanza regional. Porque una cosa es que en el marco de Naciones Unidas o en el marco de OCDE coincidamos, y otra cosa que nos pongamos a discutir realmente cuáles son las estructuras de gobernanza regional, especialmente en el Pacífico Sur, que son muy diferentes, porque normalmente la discusión está centrada en el norte. El papel de China, el papel de Japón, la situación de Corea. Recientemente veamos las noticias de esta semana, incluso el Indo-Pacífico. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Con qué contamos realmente en materia de estructura de gobernanza regional en la que nos sentamos a ver, centrándonos en nuestra región, qué es lo que es común? Y aquí lo quiero vincular a otro tema importante, que son las relaciones interparlamentarias. ¿Por qué? Porque de esa ha surgido mucha experiencia, y lo digo en concreto, lo hemos vivido en el tema de control de armas, especialmente armas pequeñas y ligeras. O sea, México y Australia han podido trabajar mucho en ese marco, en negociaciones de tratados y acuerdos y agendas nuevas. Es decir, ¿qué tanto podemos proponer una agenda común para el Pacífico Sur? Me parece un tema importante. Y para finalizar, decir, pues por supuesto que el tema de la paz y la seguridad, el desarme, la no proliferación, el control de armamentos, lograr que sea una zona de estabilidad y desarrollo es clave para nuestras dos regiones. Guadalupe, muchas gracias. Y Bernard, me gustaría que ahora regresáramos a la importancia de los nacionales de ambos países en esta relación bilateral. Tú ya empezaste a hablar de la presencia de mexicanos en Australia y de australianos en México, pero esto podemos verlo como un espacio de oportunidad, y si fuera el caso, ¿cómo podemos aprovecharlo de mejor manera? Muy buena pregunta. Y es algo que durante la pandemia, cuando nuestras fronteras estaban cerradas, fue algo que intentamos promover más, estos vínculos entre los mexicanos y Australia al nivel personal. Y entonces hicimos una campaña de los Aussies en México y los mexicanos en Oz, y fue un gran éxito. Y a través de esta campaña encontramos más personas de alto nivel, muy interesante, que no conocimos antes. Y ahora estamos tomando o aprovechar de nuestras nuevas amigas y nuevos amigos mexicanos y australianos. Por ejemplo, hay algunos mexicanos en Australia que están haciendo cosas muy interesantes con los arrecifes. También hay una australiana que está con una profesora en UNAM, en Puerto Morelos,
que está haciendo lo mismo. Y entonces ahora hay un vínculo entre ellos para aprender más sobre la experiencia de México y Australia con los arrecifes. También hay muchas personas, mexicanos y australianos, que están haciendo cosas en STEM, cosas científicas y tecnologías. Y, por ejemplo, durante la pandemia, por el Día Internacional de las Mujeres, organizamos un webinar sobre las experiencias de las mujeres durante COVID. Y solo con las mexicanas que están en Australia haciendo cosas en STEM y viceversa, al revés, con las australianas que están en México en el tema de STEM también. Y fue un gran éxito porque al fin de este webinar, una mexicana que está en Melbourne, una profesora RMIT, tuvo la idea que quizás podría organizar algunas becas solo para los mexicanos para estudiar en Australia como un PhD, y obtuvo 5 becas solo para los mexicanos, y el costo de este programa es más de $5,000 australianos, y fue solo a través de este webinar. También hemos encontrado mexicanos o australianos en México que están haciendo cosas increíbles con alcohol. Por ejemplo, hay un australiano en Guadalajara, en Jalisco, que es el dueño de una marca de tequila para exportar a los Estados Unidos, Canadá y Australia. También hay otro australiano en Sayurita, en Nayarit, que tiene su propio negocio para hacer raicilla, y ahora él está intentando hacer tempeche, pienso, es no sé exactamente tepache. la palabra. ¿Tepache? Tepaches, sí, para exportar a los Estados Unidos. Y recientemente encontré 2 hermanos australianos mexicanos en San Luis Potosí que están haciendo whisky mexicano utilizando maíz roja de México. Y entonces, pero no es solo también en Australia es posible para comprarlo aquí. Hay un muy buen vino blanco y rojo, tinto también, que es hecho en Australia, pero por un mexicano que estudió en Australia para aprender viticultura. Y entonces, a través de estos vínculos, en la embajada hemos intentado promover las relaciones personales entre México y Australia. También hay otro dato interesante, es que la primera película que ganó un premio en Cannes fue por un australiano, Michael Rowe, y ahora él es el esposo de la ministra de Cultura en México. Y entonces, esta es una buena oportunidad para nosotros para promover nuestras culturas similares y diferentes. Y también intentamos mejorar la posibilidad para los mexicanos para estudiar en Australia. Lamentablemente, con la pandemia y con nuestras fronteras cerradas, hemos pedido nuestro market share a países como Irlanda y Corea. Y entonces intentamos hacer más cosas para promover Australia como un destino educativo. Y para ustedes que están en la Ciudad de México, yo puedo informarles que ahora hay una campaña de los carteles enfrente de la embajada en Polanco
con historias de mexicanos que han estudiado en Australia, han regresado a México y están haciendo cosas increíbles en México. Y gracias a su educación en Australia, sus historias y sus carreras han mejorado muchísimo. Y uno de ellos, la historia que me encanta más, es uno sobre un mexicano que estudió en Melbourne, trabajaba en la industria de petroquímicos, y cuando estudió en Melbourne, tuvo la oportunidad para trabajar al mismo tiempo para ganar un poquito de dinero en un café, y aprendió que la cultura de café en Australia es increíble, y tuvo la idea para regresar a México con la cultura de café australiana, pero para utilizar solo los granos mexicanos de café. Y entonces, México es un país con la cultivación de café de alto nivel, pero la neta del planeta, como dicen los mexicanos, es que la cultura de café en México no es tan buena como en otras partes. Y su idea es para enseñar a los mexicanos la cultura de café de Australia, pero solo con ingredientes mexicanos. Y entonces estoy seguro que ustedes van a disfrutar estas historias también. Muy pronto vamos a lanzar videos sobre las historias de los mexicanos que han estudiado en Australia también. Y entonces, en mi opinión, una manera en la que podemos mejorar nuestras relaciones bilaterales es a través de estos vínculos personales entre los mexicanos y australianos. Y a través de tenemos la posibilidad para promover México y Australia a más personas. Y en mi opinión personal, es solo a través de historias personales que tenemos la habilidad para llegar en la corazón de personas y para informarles sobre las posibilidades que existen en México y en Australia también. Pues muchas gracias, Bernard. Y Tim, ahora paso contigo. Además de la experiencia que ya nos compartiste presidiendo una empresa australiana que además tiene un socio mexicano que es Pemex, me gustaría también hablar de tu experiencia como el presidente de la ANSMEX. Y en esta función sé que tienes una visión de los espacios en los que podemos profundizar e incrementar en temas de inversión en la relación entre ambos países. ¿Podrías hablarnos de esto, por favor, Tim? Gracias, Vanessa. Sí, claro, pero primero tengo un punto sobre los comentarios de Bernardo. Creo que no es un accidente. Hay muchos australianos en México que hacen alcohol. Es un perfecto match. En la pregunta sobre ANSMEX, el Consejo de Negocios de Australia, Nueva Zelanda y México, decimos ANSMEX, es la Cámara de Comercio que representa a las empresas australianas, neozelandesas en México. Está avalada por las embajadas de ambos países y tenemos 12 años de presencia en México. ANSMEX es una plataforma trilateral que proporciona foros y apoyo a sus miembros para explorar y promover la colaboración entre México, Australia y Nueva Zelanda. Todas nuestras acciones y actividades están enfocadas en proporcionar una plataforma de negocios consolidada que fortalezca la relación comercial entre nuestros países
y en donde además nuestros socios pueden encontrar nuevas oportunidades para sus compañías y maneras dinámicas de incrementar su base de contactos y soluciones a riesgos y retos que pueden enfrentar en sus diferentes sectores y también oportunidades para crear sinergias y relaciones de cooperación con otros miembros. Factores como la entrada en vigor de CPTPP, la participación de Australia y Nueva Zelanda en la Alianza del Pacífico y el desempeño exitoso de grandes empresas australianas y neozelandesas en México como Woodside Energía, Worley, Parsons, Orica, Macquarie, Aleática, Fonterra, han hecho que la relación comercial se consolide y la evidente distancia física se estreche. A corto plazo, nuestro plan es seguir apoyando el éxito comercial de las empresas de los países que representamos, así como de los individuos que conforman el Consejo de Negocios. Obviamente, ampliar nuestra membresía. Y a largo plazo, nuestro plan es seguir apoyando el éxito comercial de las empresas de los países que representamos, siempre ofreciendo una puerta cada vez más ágil y experimentada para facilitar la llegada de más empresas australianas y neozelandesas a México. Muchísimas gracias, Tim. Y a mí me gustaría agregar, y voy a tomar solo un momentito del tiempo de los panelistas, para mencionar el rol que también puede jugar el COMEXI y que está jugando COMEXI en acercar a México con Australia. Creo que el ejemplo claro es el trabajo que estamos haciendo esta semana, tanto el martes con el conversatorio entre el embajador y nuestro presidente Sergio Alcocer, y el día de hoy con este panel. Entonces, entre las oportunidades, sin duda, está COMEXI y el trabajo que COMEXI puede hacer para contribuir a que nos conozcamos mejor y poder encontrar esos espacios donde los inversionistas se sientan cómodos yendo a ambos países. Y bueno, pues antes de abrir el foro a preguntas y respuestas, me gustaría hacer una pregunta general. Hemos tocado temas diversos y esto nos muestra que la relación es amplia, es diversa, es profunda. Hablamos de asuntos multilaterales, de temas políticos, asuntos regionales. Guadalupe particularmente señala el asunto del tema del Pacífico y la importancia del Pacífico. Bernard, nos mencionas desde los temas de educación, también pasando por los temas que también son muy importantes sobre los vinos, los licores, el whisky, etcétera. Y Tim con ANSMEX y con el trabajo que han hecho ya empresas australianas en México. Pero quisiera preguntarles si hay algún otro tema que quisieran mencionar, que quisieran explicar. Hablamos un poco de turismo, no lo profundizamos, no sé si ese podría ser algún tema que les interese. Y esto lo dejo al que levante la mano y quiera agregar algo a los temas. Guadalupe. Sí, bueno, yo creo que un tema importante es que la Agenda 2030 ya está, digamos, no digo que superada, sino por el contrario, pero creo que sí es un buen momento para hacer una reflexión, especialmente a nivel regional, sobre realmente qué esperamos para los próximos, y yo diría 40 años. O sea, hay otras regiones del mundo que sí están pensando más adelante y creo que este es el momento para llenar de contenidos esos diálogos, esas negociaciones, nada más sería eso. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Alguno de ustedes quiere agregar? Noel, por favor. Sí, muchas gracias, Vanessa. Bueno, para añadir un poco de lo que han dicho los colegas, hablando de educación, no me gustaría dejar la impresión que Australia está simplemente interesado en
chupar como aspirador a los estudiantes mexicanos en Australia. También hay mucho valor en intercambiar y consultar sobre experiencias propias de México por un lado y de Australia por el otro. En mi propio trabajo ahora con the Australian National University, por ejemplo, estamos intentando de colaborar más con los países de América Latina en temas de investigación, en intercambio de datos. Y en ese sentido, el COVID realmente ha dado una muy buena oportunidad de utilizar maneras más creativas en comunicarse. O sea, lo del webinar actual es un buen ejemplo. Y por los 2 años de COVID, nosotros en el centro de ANU hemos organizado muchísimos webinars y eso permite expertos, verdaderos expertos, de intercambiar experiencias y ideas y data en una manera eficaz sin tener que viajar, que es muy costoso, ya sabemos, y todos estamos estrechos de fondos. Así que la manera de pensar en maneras más creativas en el sector de educación es algo importante. Y mientras tengo la palabra, también me gustaría reforzar el comentario que varios han hecho sobre la necesidad de levantar, digamos, conciencia de los avances de un país y el otro. Si hablamos del Pacífico, por ejemplo, para el australiano promedio y el gobierno, tengo que decir que siempre hablamos de las conexiones del Pacífico, súper importante, es una prioridad de nuestra política exterior, pero me da la impresión que para nosotros, para los países del Pacífico del Oeste, que el Pacífico entre Río Grande y Cabo de Hornos no existe. Olviden que hay 11 países de América Latina, incluso en México, que también son países pacíficos, que también tienen intereses en mantener el ambiente marítimo en un buen estado, que también tienen territorios isleños que comparten intereses con los otros países del Pacífico del Sur. Así que yo creo que hay mucho en el ámbito de levantar conocimiento de lo que está pasando en nuestros respectivos países que podemos hacer. El mensaje tenemos que mejorar para que convencemos mexicanos de lo que ofrece Australia y viceversa. Muchas gracias, Noel. No sé si Tim o Bernard. Sí, ¿verdad? estoy totalmente de acuerdo con Noel y olvidé mencionar que, por ejemplo, el dueño de la marca de tequila estudió en la Universidad de Guadalajara y también en este momento entiendo que 1 en cada 4 australianos que está haciendo sus estudios en Australia va a tener o pasar un poquito de su tiempo en el extranjero. Y entonces en la Embajada de Australia en México tenemos una consejera de educación y uno de sus un parte de su trabajo es para promover México como un destino para los australianos también y para crear más vínculos entre las instituciones mexicanas y australianas también. Gracias. Tim, ¿quieres agregar algo? Estoy de acuerdo con mis panelistas y adicionalmente más inversión entre los dos es clave, los dos países. Perfecto, pues ya tenemos algunas preguntas. Inicio con una pregunta de Carlos Hernández, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y nos dice que quisiera saber qué le podría ofrecer Australia a México para que nuestro país quiera invertir más. Falta promoción, estamos muy lejos uno de otro. ¿Será mejor crear proyectos en conjunto? Aquí igual quien quiera responderla. No sé si quizás hablando de inversiones, Tim, quisieras contestar
cómo podríamos poder fomentar justamente la inversión. Sí, otra vez es clave para tener más inversión entre los dos países y estoy pensando en este momento con la situación con Asia, de China, etcétera, hay una oportunidad para México estar un país clave por Norteamérica y Suramérica y en el supply chain para manufacturar y tener más inversión en las Américas. Necesitamos usar y poco a poco con CPTPP vamos a crecer la inversión en este lado. Gracias, Tim. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta pregunta? Perdón, a esta respuesta. Guadalupe. Sí, creo que también es importante que trabajemos de una manera más transversal, o sea, no localizar solamente en lo que llamamos estudios regionales o en políticas regionales o solo en multilateralismo el conocimiento mutuo. Creo que es importante llegar a diferentes ámbitos del conocimiento académico, científico, empresarial y social, porque si se establece un diálogo entre el sector turístico, el sector cultural, el sector social, el sector académico, creo que podemos hacer una sinergia diferente. Ahí, y esto tiene que ver mucho con cómo se conoce. ¿Por qué? Porque si el tema del Pacífico, por ejemplo, se incorporara más y la relación con Australia, con Nueva Zelanda, las oportunidades que esto representa en las diferentes escuelas, universidades, en los programas de posgrado, de negocios, por ejemplo, o de estudios globales, o en el área de tecnología, en el área de artes, de arquitectura. Arquitectura australiana es algo muy reconocido en México, por ejemplo, ¿no? Creo que podemos ampliar el interés y entonces el interés, sobre todo, por ejemplo, de proyectos comunes. Yo lo he visto en el ámbito de arquitectura y de diseño, lo he visto en el tema ambiental, como muchas veces quienes van y regresan de pronto están haciendo proyectos. Lo he visto con los buzos, precisamente en el tema de arrecifes y rescate de marítimo, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que salir de la caja solo de relaciones internacionales, entrar al conocimiento global, incorporar el Pacífico en la agenda y incorporar el Pacífico, tal y como lo mencionaron antes, desde Río Bravo hasta la Patagonia, hasta la Antártida. Muchas gracias. Noel, por favor. Sí, también hablando del tema de inversión y cómo atraerlo, es una buena pregunta. Yo creo que hay 3 puntos claves. Uno es falta de educación, efectivamente, para compartir los puntos positivos de invertir de un país al otro. El segundo es facilitación. Hay que informar mejor los tratamientos para invertir en Australia o en México como corresponde. También al lado de los gobiernos, si hablamos de facilitación, es súper importante de reducir burocracia para que sea fácil de atraer inversión de un país al otro. Y en tercer lugar, es efectivamente lo que hizo Bernard antes, es promover un poco cuentos de éxito. Eso es la mejor manera en convencer inversionistas en un país y el otro que sí se puede invertir con buenos resultados. Y bueno, la oportunidad es francamente ahora. Aquí en Australia estamos muy conscientes del riesgo de poner tantos huevos en la canasta de nuestra región. Eso nos pone un poco vulnerable a las altas y bajas de una relación particular. Así que la lección para Australia en estos días es la importancia de diversificar nuestras fuentes de inversión.
Así que yo creo que es muy buen momento de tocar y elaborar un poco ese tema. Muchas gracias, Noel. Y la siguiente pregunta es de Luis Demetrio Moreno Calvillo. Pregunta, ¿cómo puede afectar el cambio de gobierno de los liberales en Australia a un gobierno laborista en la relación México-Australia? Igual, si alguien quiere tomar la pregunta, solo pueden levantar la mano. En mi opinión, pienso que no va a cambiar mucho. En realidad, algunas de sus políticas que son diferentes del gobierno anterior no va a afectar nuestras relaciones bilaterales. Estamos esperando para ver si su enfoque va a estar más adelante o más ancho, porque en realidad hay un enfoque muy familiar con el Pacífico y con Asia, pero estamos esperando que el gobierno australiano vaya a crecer su enfoque para incluir América Latina también. Pero hay algunas cosas que con el gobierno nuevo que son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay un enfoque en el cambio climático que es más grande que antes, pero no, pienso que no va a afectar mucho nuestras relaciones bilaterales con México. Gracias, Bernard. No sé si alguien más quiere. Noel, por favor. Sí, disculpe que estoy interrumpiendo tanto, pero estoy de acuerdo a cierto punto de lo que dijo Bernard, pero no totalmente. Yo creo que sí, bien es cierto que el cambio de gobierno implica para Australia una política más progresiva con respecto al cambio climático, y eso es algo, en mi opinión, muy positivo. Pero también el gobierno anterior estaba, en cierta manera, escéptico sobre la utilidad de utilizar bien los foros multilaterales. Yo creo que el nuevo gobierno, el gobierno laborista, está mucho más comprometido en utilizar al máximo los foros multilaterales, porque bien es cierto, países medianos como México, como Australia, necesitan esos foros para poder, necesitan participar en estos foros para poder influir tendencias globales. Así que, asegurar que las reglas internacionales siempre están al día. Así que, y tercer punto que quería decir, que yo creo que el nuevo gobierno ha aprendido la lección de años pasados cuando hemos dependido demasiado, en mi opinión, a las relaciones de nuestra región inmediata. Nadie está diciendo olvidas la región del sudeste asiático, China, Corea, Japón son sumamente importantes, pero más encima debemos diversificar nuestras relaciones a zonas y regiones y países nuevos y emergentes, incluso, por supuesto, México e incluso la región de América Latina en sí. Así que yo estoy optimista, a lo mejor idealista, que vamos a ver en los próximos años un acercamiento un poco más sólido con respecto a Australia y América Latina. Muchísimas gracias, Noel. No sé si Guadalupe tiene algo más que quieran agregar. Guadalupe. Sí, sumarme a las propuestas que aquí se han dicho. Yo creo que la coyuntura en América Latina ha demostrado que los nuevos gobiernos de toda la región están más abiertos ahora
y por lo pronto hay una confirmación de interés tanto de Chile como de Colombia, como de Perú, como de México. Ecuador ya se sumó a la Alianza del Pacífico. Creo que ese es un ámbito que me parece importantísimo. Y con respecto al optimismo, yo sí creo que MICTA, el mecanismo MICTA es una manera interesante de seguir influyendo y de ir construyendo relación. Hemos visto cómo hay eventos de las embajadas de los países MICTA en Asia Central, en África, en diferentes partes del mundo. Estamos aumentando el tejido, incluso los servicios de apoyo mutuo, y creo que eso es importante, pero creo que tenemos que también vincular a la sociedad. Yo creo que estamos en un muy buen momento, tanto en toda América Latina y en Australia, Nueva Zelanda también, para involucrar a los actores sociales interesados, a las universidades, a los programas, o sea, caminar fuera de la caja, como dicen, out of the box. O sea, es un buen momento para hacerlo. La región lo demanda y la situación internacional más, ¿verdad? Muchas gracias, Guadalupe. Y tenemos una pregunta de Damián Martínez que dice, la dinámica de nearshoring no aplica a nuestro comercio bilateral, dada la distancia, pero quizá sí la de friendshoring. ¿Es México visto como una opción segura y confiable para la diversificación de las cadenas de valor de Australia? Bernard. Yo puedo tomar esta pregunta porque en el fin de semana pasado tuve una conversación con una persona que trabaja en Macquarie y me dijo que Macquarie es un banco de inversión australiano y que está en México. Y me dijo que totalmente México es un país fantástico para inversión para nearshoring. Ellos tienen como un parte de sus inversiones en México, lugares en el norte de México para rentar para la manufactura. Y entonces me dijo que en este momento prácticamente no hay nada opciones para rentar porque la demanda es de alto nivel y es muchos negocios de no solo de Australia, pero de Europa y de Asia también, tienen la idea para mover sus plantas de manufacturación de Asia a México para aprovechar de las oportunidades a través de el acuerdo entre México, los Estados Unidos y Canadá. ¿Alguien más? No sé si quiere contestar. Ok. Estamos cercanos al final de la sesión o al tiempo programado que tenemos para la sesión. Voy a leer una pregunta que te hacen específicamente a ti, Bernard, y dice, más allá de vinos y alcoholes, ¿qué se puede ofrecer en el tema de cables submarinos, concretamente para transmisión de electricidad? Ok, pienso que aunque trabajaba en un proyecto de desarrollo para construir un cable subterráneo entre Australia y Papua Nueva Guinea y las Islas Solomón, en realidad este no es en mi ámbito de experiencia. Entiendo que los cables subterráneos son para el Internet, pero no para la electricidad. Entonces, no sé si hay una oportunidad, no sé algo sobre cables subterráneos para electricidad. Muchas gracias, Bernard. Y tomamos una última pregunta. Sergio Cardiel pregunta, ¿de qué manera podemos los mexicanos fortalecer el intercambio cultural con Australia a la distancia?
Muy buena pregunta. También intentamos hacer cosas como este. Por ejemplo, entiendo que a través de una beca de COALAR hay un proyecto en este momento entre un grupo de las artistas en Sydney y la Universidad de Guadalajara para crear una presentación virtual en algunos meses. También, por ejemplo, el año pasado organicé un regalo a México y también 6 otros países de acreditación para nosotros para conmemorar el bicentenario de México y los países en Centroamérica. Y utilicé uno de los australianos en México que toca la viola en la Orquesta Filarmónica de Jalisco para crear videos de músico como un regalo desde Australia a México y los otros países. También otra cosa, en este momento estamos organizando un proyecto con una mexicana que estudió en Australia en temas de arte. Ella está un project manager de un proyecto para crear esculturas de koalas y en este momento ellos están pintando por artistas mexicanas indígenas en diferentes partes de México y nuestra intención es para utilizar estas esculturas para promover no solo la cultura de Australia y México, pero también para promover las acciones que necesitamos hacer para proteger el cambio mediante y para prevenir el cambio climático. Y una cosa más es que el año pasado, para el bicentenario, organicé una australiana que nació en México, pero ahora vive en Los Ángeles, en los Estados Unidos, para cantar en un concierto en México para conmemorar el bicentenario de México. Y entonces, estas son algunas de las maneras en las que estamos haciendo cosas para promover la cultura de México y la cultura de Australia en ambos países. Muchas gracias. Bueno, Guadalupe, creo que tú querías comentar algo. Sí, yo creo que en el tema cultural una cosa importante es la coproducción. O sea, la posibilidad de hacer trabajos conjuntos. Yo he visto eso funcionando muy bien en el campo, tanto con Australia como con Nueva Zelanda, y me parece que esa es una vía de inversión y ojalá hubiera mecanismos de facilitación para eso. O sea, así como existen en ciertas facilitaciones entre los países de la Alianza del Pacífico, que pudiera haber una especie de cláusula de negociación, no sé, comercial, y una estrategia de facilitación que proteja los trabajos que se hagan conjuntamente en materia de entrepreneurship, innovación y en el plano también cultural. Porque la juventud yo la veo muy interesada y no solamente la juventud, o sea, tenemos una generación consciente de que es posible viajar, que ha viajado, que viaja todo el tiempo y ahí yo quería también mencionar que hay un área importante que no hemos referido, que es la gestión humanitaria. O sea, Australia y México coinciden en las políticas humanitarias, pero además Australia tiene una gran experiencia en gestión humanitaria y de riesgo y materia migratoria. Creo que ese es un área importante. Yo actualmente estoy en Guadalajara, me da mucho oír todo esto de Guadalajara, pero creo que es importante que esa experiencia se vaya a toda la costa mexicana y que incluso se pueda pasar al resto del país, porque la experiencia humanitaria y la migración global sí nos atañe también.
es un tema común y como sabemos, también llega a México migración global que viene del Pacífico y hay experiencias de atención, una larga experiencia australiana y de su región en la gestión de la crisis global de migración. Me parece que ese es otro tema que podríamos poner en la agenda de intercambios, porque hay universidades, hay proyectos que se dedican justo a eso y de responsabilidad social. Guadalupe, muchas gracias. Pues estamos ya llegando al tiempo que teníamos planeado para este foro. Quiero darle las gracias a Noel, Guadalupe, Bernard y Tim. Nos han enseñado una gran diversidad de espacios en los cuales seguramente estaremos trabajando desde las diferentes trincheras en las que estamos para enriquecer e incrementar los lazos entre nuestros países. Y gracias a todos por haber participado. Seguramente estaremos hablando más de la relación México-Australia.